Estamos hablando de que ese fenómeno aproximadamente es cada 30 minutos hay un robo de autotransporte en México. Wow. Y que desgraciadamente ya tenemos el honroso lugar, el segundo lugar en todo el mundo de incidencia de robo. Acérquense con un agente de seguros que esté especializado en el ramo, para que te ayude con esta trazabilidad, que me parece bien interesante. Una empresa organizada y con procesos, en 20 días tiene su dinero. Una empresa desorganizada y sin procesos, ahí ves que en 6 meses tiene su dinero. Pues ahí está muy claro lo que dice Sergio. El balón primero está del lado de la operación propia de la empresa para, obviamente, prevenir que no sucedan pero cuando sucedan, pues que tengas una respuesta rápida de la cobertura que estás pagando y que te está costando. Sergio Atilio Liceaga Balzaretti es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Guadalajara y fundador de Grupo Liceaga Asesores. Con más de 36 años de trayectoria en el sector asegurador, se ha consolidado como especialista en seguros de transporte de mercancías. Ha sido presidente y director de distrito en AMASFAC, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, además de consejero en Conducef y en el Instituto de Mejores Prácticas Corporativas. Su labor como embajador de Fondo por la Paz refleja su compromiso con el bienestar social. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Charlas y Negocios, el podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Soy Elías Páez, seré su host en este programa. El día de hoy tengo la fortuna de contar como invitado con un personaje que es referencia en nuestra industria, en el tema de, digamos que es los seguros o la aseguranza logística, ¿no? Que es particularmente el tema. Nos acompaña Sergio Liceaga, que es fundador de Grupo Liceaga Asesores, que es un experto, como mencionaba anteriormente, en seguros de transporte de mercancías, ¿sí? Y además pues un referente en la protección del comercio al por menor en el occidente del país y probablemente de algunas otras zonas de nuestra república. Sergio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Elías, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que podamos ayudarlos. Un tema como platicábamos backstage, complejo por muchas aristas, ¿no? Temas culturales, temas de percepción empresarial, desconocimiento en algunos casos, ¿no? Pero compártenos, me dabas un dato así como para abrir boca. Ajá. Me dabas un dato muy interesante ahorita detrás de cámaras. Bueno, sí, mira, podemos iniciar en el sentido de que, como te comentaba, el robo de mercancías en autotransporte es complicadísima en nuestro país. Estamos hablando de que ese fenómeno aproximadamente es cada 30 minutos hay un robo de autotransporte en México. Wow. Y que desgraciadamente ya tenemos el honroso lugar, el segundo lugar en todo el mundo de incidencia de robo. Terrible, terrible porque habla de una realidad que tenemos en el país, que no la deseamos, no la queremos, pero por otro lado también habla de una realidad en la cultura empresarial, porque también me decías que a pesar de este dato, de este deshonroso segundo lugar a nivel mundial en el robo de mercancías o de transportes de mercancías, también teníamos otro dato ahí con un déficit importante en cuanto a la cobertura. Sí, mira, más o menos en México puede variar un poquito por estacionalidad, pero normalmente es entre el 25 y el 30% la mercancía que está asegurada o el autotransporte que va asegurado en nuestro país, ¿no? Y te comento un dato, de los últimos 2 años, en lo que es el robo de maquinaria ha aumentado en un 46%. Wow. O sea, estamos hablando de rubros que pues prácticamente deberían de ir con su cobertura, un seguro de transporte de mercancías, pues todos, ¿no? Y más con las carreteras, no nada más es el robo, también las carreteras de nuestro país, desgraciadamente, aunque sean autopistas, y los que no son autopistas también, que no se puede transitar todo el tiempo en autopista, están en muy mal estado. Entonces eso también provoca muchos accidentes. Que es una cobertura que se llama riesgo ordinario de tránsito, se va por ahí, ¿no? Y es precisamente por ahí quisiera empezar, porque en mi percepción, considero que estos números
en los cuales estamos, digo, el tema de la delincuencia, pues no lo podemos controlar, de hecho, está descontrolado en nuestro país en muchos rubros y en muchos sentidos, pero en el tema de la cobertura, de la previsión, pues tiene que ver con qué exactamente, con esta falta de cultura, esta falta de conocimiento. Y para ello te pregunto, ¿qué es exactamente un seguro de transporte de mercancías? Claro. ¿Cuándo se necesita? Mira, si tú ves esta mesa, esta taza, todo se transporta. No hay manera de que llegue esto a cualquier lugar si no se transporta. Entonces, esto es desde el seguro empieza. Un seguro de transporte de mercancía se contrata antes de que salga el embarque y cubre desde las maniobras de carga. Posteriormente viene lo que es el traslado hasta la bodega de la persona del destinatario final. Es una cobertura completa que se contrata y se llama bodega a bodega. Entonces, todo el tiempo del trayecto está cubierto el embarque. También se puede ser que sea aéreo, cubre también lo mismo. Posteriormente puede haber combinados, en el cual puede ser también en barco, que es marítimo, y pues haber combinado en un mar y tierra, un aéreo y tierra. Puede ser también en ferrocarril, pero el chiste es que todo el trayecto, desde que sale de la bodega inicial hasta que llega a la bodega final en su destino, sin importar cuál es el medio de transporte, esté asegurado. Ahora, hace rato nos dabas este dato importante de que entre el 25 y el 30% promedio de la mercancía que se traslada en el país o se transporta en el país está asegurada. Completamente. ¿Y por qué este porcentaje? Porque es caro, porque es inaccesible, porque no hay cobertura para cierto tipo de rubros, de industrias. ¿Cuáles son las razones desde tu perspectiva? No, mira, yo creo que es falta de conocimiento, de saber muchas veces hasta que existe un seguro para cubrir este tipo de mercancías. Caro. Yo creo que todo va de acuerdo al riesgo. Los seguros son mayor riesgo, mayor prima. Entonces, sí hay mercancías las cuales son un poquito más difíciles de asegurar, que lógicamente son las que tienen un mayor riesgo. Y que aquí en la República pues son las que quieren los del otro lado, los malos, claro, ¿no? Claro. Entonces, sí puede variar de acuerdo al tipo de mercancía va el costo. Pero realmente yo no creo que sea el costo, porque para una empresa, pues no nada más cuando no llega la mercancía a su destino, esto le puede tener muchísimas consecuencias, tanto de perder un cliente, tanto de tener la pérdida económica, hasta muchas veces, si es un siniestro fuerte, hasta la viabilidad o la continuidad del negocio. Podría ser que con ese siniestro, al no estar cubierto, sí, o una penalización por parte de algún claro, cliente, etcétera, que te pueda implicar pues una mayor pérdida, ¿no? Un riesgo. Completamente. Ahora, ahorita hablabas del tema del riesgo, que finalmente es lo que hace un seguro, la cobertura del mismo. Así es. Y obviamente, pues a mayor riesgo, mayor costo. Pero si pudieras decir proporcionalmente, o sea, sobre el valor de la inversión, o del costo de oportunidad, o de todos estos factores que pudieran afectarte, no solamente por la mercancía por sí misma, sino todo lo que implica alrededor, el que te puedan penalizar, etcétera, o el costo de oportunidad en el mercado. ¿Tú puedes decir qué porcentaje del costo es, en este caso, la aseguranza? Más o menos, precisamente el factor para sacar un cálculo es el valor del embarque por aproximadamente, porque puede variar, puede bajar, de un 0.30%. O sea... Ni al 1%. No, ni al 1%. O sea, si mi mercancía cuesta 3 millones de pesos, estaríamos hablando que no multiplicamos no pago ni 30,000 pesos. No. O menos. Ese es 0.30%. 0.30. Sí, no el 30%. 0.30% de un embarque, digo, ahorita no lo tengo a la mano. No te preocupes, pero digo, es algo verdaderamente económico. Si estamos hablando de un embarque de $1,000,000, por poner una cantidad, sí. Por el 0.3%, estamos hablando de $3,000, más o menos. Lógicamente masiva o algún tipo de gasto de expedición de la póliza, pero realmente... Sale más caro el diésel que el
que el seguro. Completamente. Y lógicamente, cuando tienes un plan ya contratado con una compañía de seguros, pues el costo puede disminuir. Sí, que ¿no? sea una cosa recurrente, ¿no? Y que... Así es. Que de alguna manera te indique esta cobertura. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque ahorita hablamos del robo, Claro. pero hay otro tipo de riesgos a los que nos podemos enfrentar con el traslado de mercancías como empresas y que entiendo por lo que bien decías, pues están como parte de la cobertura. Sí, mira, aquí los seguros de transporte, como todos los seguros, se tiene que hacer un estudio, prácticamente conocer las instalaciones, el número de embarques, los destinos, hay que hacer un traje a la medida. Aunque te dediques a lo mismo y casi salgas del mismo lugar y llegues al mismo lugar, hay que revisar todos los factores, ¿no? Y ver las necesidades de cada uno de ellos. Las coberturas básicas, por llamarle de alguna manera, son riesgos ordinarios de tránsito. Esto te cubre lo que es una colisión, una volcadura, un hundimiento de un puente, todo lo que pueda hacer de ese tipo de daños. Un socavón aquí en Guadalajara. Un socavón aquí, ¿no? En Guadalajara y en muchas partes de la República, ¿no? También hay veces que se caen de puentes, etcétera. Entonces, todo eso se cubre con riesgos ordinarios de tránsito. Luego pudiera ser lo que es el robo. Hay robo, lo que es el robo total o de bulto por entero, que también se conoce aquí, que es que se roben completamente la unidad. De ese se desprende, podría ser ratería, pillería y todo ese tipo de riesgos en los cuales es muy común. Precisamente me tocó la semana pasada ir a Tepic, se volteó un camión de cerveza, iba a decir la marca, pero no, de cerveza. No pasa nada. Y ya estaba, yo decía, ¿por qué hay tanta gente alrededor de ese siniestro, no? La gente estaba esperando para tratar de robarse las cervezas. Claro, pues. Entonces, ese es otro riesgo muy común, que cuando muchas veces nada más se acuesta el contenedor, pues prácticamente se podría salvar el 90% de la mercancía, pero pues la rapiña es el pan nuestro de todos los días. Posteriormente podría ser un bodega, que eso se cubre para que estemos en todo esto. Si es por ejemplo, un marítimo, ahí ya tenemos que meter algunos otros riesgos, como es echazón, la baratería del capitán, barredura, muchas veces guerra flote. De acuerdo, cada uno de los medios de transporte van a ir incrementándose. Y supongo que también hay cobertura para, ahorita estás hablando de eventualidades que aunque son fortuitas, pero de alguna manera son ordinarias, pero hay cosas extraordinarias como a lo mejor un clima, un ciclón, alguna cosa. ¿Entra esa cobertura o eso es una cobertura aparte? Todo se tiene que ir poniendo para ver de cuáles son las necesidades. Por ejemplo, si tú manejas un perecedero y va un Thermo King, que es una caja refrigerada, también necesitamos, puede ser que de acuerdo, no a un siniestro o algún tipo de riesgo de los cubiertos normal, sino puede ser unas fallas en el sistema de refrigeración, que el Thermo King no esté enfriando, ya sea para arriba o para abajo, por determinado tiempo, pero por una falla de mecánica, que no es por una colisión o por algún otro tipo de cosas, y también eso hay una cobertura especial para poder contar con, si llega, por ejemplo, hablando de aguacate, que es una de mis especialidades, cuando llega el aguacate puede ser maduro o congelado, entonces ese aguacate ya no sirve, entonces vemos por qué fue, y si hubo una variación constante de la temperatura, se vende una cobertura también para ese riesgo. Entonces, digo, son muy especiales. Rubros muy, muy particulares. Ahora, ¿por qué muchas empresas no consideran esto hasta que ya se convierte en un problema? Mira, como te comentaba, yo creo que mucho es desconocimiento. Como lo vimos ahorita, el costo, pues lógicamente repercute, pero a la hora de la hora es mucho más barato tener un seguro que arriesgarse. Otra de las cosas es, a lo mejor las empresas no tienen la trazabilidad exacta y no ven la logística completamente en global para poder realmente tener un acceso a un seguro. Pero pues yo pienso que más bien es que en México la cultura del seguro es poca, ¿no? Por ejemplo, un embarque a Estados Unidos no puede ir sin seguro, es obligatorio, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser mucho cultural. Yo lo veo cultural. Sigue siendo que en México estamos un poquito en pañales en cuanto al seguro. Ahora, también, y lo entiendo porque tú que estás en el medio y eres referencia en este tema, pues también hay esta parte de cultura o de generación de conocimiento, pues también tiene que ver en que la experiencia que ustedes tienen pueden ayudarles a
a evitar estas pérdidas, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Claro, completamente. Digo, cuando nosotros hacemos una ingeniería de riesgo, nosotros vamos a las empresas y vemos desde todos sus proveedores, la línea transportista, cuando son perecederos, desde dónde se corta, el traslado, se empieza a hacer toda esa trazabilidad hasta su destino, con todos los proveedores, empezamos a ver qué es, y en el momento nosotros sugerimos cuáles son las medidas a tomar para también no nada más eliminar, porque bueno, eliminar no, disminuir o tener una prevención de riesgo, sino también esto puede ser un factor para disminuir el costo. Un dato que se me olvidó comentarte es que más o menos al año se están robando 22,000 autotransportes con mercancía que tenemos registrados por AMIS, más todos los que no se denuncian, que son el 60-70%, y también un poco de lo que podría, que también se me olvidó comentarte, es que la mayoría de las personas piensan que la desconfianza de las compañías de seguros, que alguna vez oyeron que no pagó, que esto, que el otro, y también dicen, no, pues ¿para qué tiro mi dinero si a la hora de la hora no me va a cubrir? Que lo cual, la verdad, yo también, lo que viene muchas veces puede ser una falla de la gente o del asesor en seguros, otra puede ser la falta de información la cual nos dan, porque hay veces que no nos dan toda la información. Entonces, si la cobertura o las condiciones no están bien hechas, pudiera llegar que no tuviera una indemnización. Pero cuando tú aseguras bien una mercancía, se va a pegar siempre por los riesgos cubiertos que vienen en la póliza. Pues digo, ya lo oyeron ahí en esta audiencia, acérquense con un agente de seguros que esté especializado en el ramo, finalmente, para que te ayude con esta trazabilidad, que me parece bien interesante, porque el concepto que manejas de ingeniería de riesgo me parece muy interesante, porque no solamente es cuando tú lo despachas, ¿no? O sea, sí, completamente, sino todo tu proceso logístico, porque a veces eres un integrador. Mira, hay cosas tan sencillas, por ejemplo, la mayoría de los robos y todo ese tipo de incidencias vienen de un pitazo dentro de la empresa. Entonces hay que ver perfectamente bien cómo está, zonas, esto, tratar de pasar la menor información a los transportistas, a lo que es el chofer y esto, porque mientras menos información tengan es mejor. Por ejemplo, algo muy básico, hay en fruta o en perecederos, van en las carreteras y tienen que pararse en una báscula. Entonces, si yo el de la báscula ve que ese camión viene lleno, el del pitazo. Entonces, yo que les digo es, nos va a costar a lo mejor el flete más, pongan el 70%. Con eso ya no te lo van a robar, porque saben ellos que en cualquier momento va a llegar uno al 100% de lleno. Entonces, el de 70 ni dan el pitazo. Te va a costar a lo mejor manejar un poco más de fletes, pero con un robo que tengas ya... Sí, claro. Es ya, algo... Sale lo comido por lo servido, como dicen completamente. Entonces, te digo, son algún tipo de cosas que muchas veces son muy sencillas, te pueden ayudar. Ahora, esto es muy importante porque, aunque ya mencionaste algo anteriormente, de repente también cometemos errores pensando que la aseguradora me va a cubrir ciertos rubros por default, y es donde viene ahí el descontento porque no hubo indemnización o errores en el proceso. ¿Cómo podemos evitar estos típicos errores? O sea, ¿cuál sería, digamos, que de manera proactiva el acercamiento que pudiéramos tener a partir, que yo no diría, yo no utilizaría a lo mejor, sale el mercadólogo que llevo dentro, ¿no? Pero en lugar de cobertura, pues hablar de precisamente este tema de manejo del riesgo logístico, ¿no? Claro. La previsión es lo más importante. Y te digo, eso es parte del trabajo de un asesor. No nada más es llegar y decir, oye, te aseguro tu mercancía con esto. No, vamos a meternos a tu empresa. Pero dame la información y dame la real. Si yo llego y te pregunto, tío, oye, ¿cuántos siniestros has tenido? Porque necesitamos, para determinar el riesgo, necesitamos saber cuál ha sido ¿cómo se dice? La siniestralidad que tú has tenido en los últimos 3 años. Y ellos me dicen, oye, no, pues he tenido 2. Y a la hora de la hora, pues no es cierto. Tuvieron muchísimos, les dimos un costo bajo y la compañía de seguros puede decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto, sí. Ya investigamos y te puede subir un poco la prima o podría ser un dolo y cancelar de tajo esa cobertura, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la intencionalidad y en cuanto al
desconocimiento del propio proceso, porque eso también es muy común en las empresas. Completamente. Mira, algo que también es muy importante es que nosotros vamos y hacemos nuestro trabajo, pero también ellos tienen que leer sus condiciones generales para que ellos también sepan qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. Porque pues, yo te puedo en media hora decir X número de cosas, a lo mejor lo más importante y demás, y yo te digo, ¿sabes qué? Ya está todo bien, todo está claro. Pero sí es necesario no que pongan llega la póliza y la ponen en un cajón. Entonces, eso es lo único que yo podría ver es hacer sus citas con su asesor profesional de seguros, hacer ese acercamiento y también leer las condiciones generales. Lo que viene en la póliza por escrito, eso ya no existe las letras chiquitas ni eso sí alguna vez se manejó, pero ahorita ya todo es el mismo tamaño. Uh-huh. Realmente es que lo que tú tengas en el contrato es lo que se va a cumplir. Lo que no venga en el contrato, así yo te lo platique, no es cierto, ¿no? Entonces es la manera de no enfrentarse a algo que tú pensabas que estaba cubierto y a la hora de la hora te dicen que no estaba cubierto. Y sobre todo, me imagino que también en el caso de algún siniestro, pues hay un procedimiento que hay que seguir con un cierto orden, con una cierta documentación para que también se facilite este proceso de indemnización, ¿no? Sí, completamente. Digo, aquí volvemos a lo mismo. Nosotros como agentes tenemos que estar desde antes de la contratación, durante la contratación, el seguimiento y lo más importante, durante el siniestro. Para nosotros también asesorarte en todo cómo se debe de llevar. Sí, por ejemplo, nosotros les decimos algo que es muy común es que no nos tengan el monitor real del GPS. Ahorita prácticamente todas las compañías de seguro desde cualquier monto te piden la localización satelital, que esté pagada, que esté a tiempo, que haya un contrato vigente. Entonces ahí es donde muchas veces no se tiene un contrato con la línea transportista o no se tiene un contrato con la línea de geolocalización, y eso de repente es lo que últimamente yo he estado viendo que puede entorpecer ese pago ágil del siniestro, ¿no? Que tú mismo no tomaste las medidas adecuadas como para minimizar ese riesgo, ¿no? Completamente. Sí, ahorita, mira, por ejemplo, las estadísticas son de que el 90% de los robos son entre 12 de la noche y 6 de la mañana. Uh-huh. Posteriormente entre 7 de la mañana y 9. Y pues luego es entre 6 y 8, ¿no? Entonces, pues es algo que también pues es muy lógico. Si tú viajas de día, minimizas el riesgo, pero también eso significa muchas veces dinero. Ellos tienen que ir y venir. Entonces, pues muchas veces la logística no es exactamente como debería de ser. Hay compañías de seguro que te ponen un doble deducible nocturno para tratar de que no viajes de noche. O que cuando tú llegues a tu destino, no estés afuera, o sea, que tú programes tu llegada. Sí, para llegar y que te reciban. No llegues a las 4 de la mañana cuando abren a las 8, ¿no? Hey, ¿ya te suscribiste al canal de Posgrados Empresariales UPGDL? Activa las campanitas para no perderte ningún video. Y eso también, no haya paradas personales, que muchas veces cuando uno se para en lugares donde no están casetas o algo así, se paran a comprar unos tacos o algo así, y ese momento pues es el que aprovechan para robar, ¿no? Sí, cumplir con las condicionantes que marca la compañía de seguros. Ahora, ¿cómo diseñar estas pólizas adecuadas de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo al tipo de mercancía o de las condiciones de la misma? ¿Hay alguna base para el cálculo, o digamos que hay parámetros que son generales, aplican para todos y luego ya se va desmenuzando por el tipo de riesgo y el tipo de cobertura? O sea, lo que es el costo para la cobertura va de acuerdo a la siniestralidad que tú hayas tenido, de acuerdo a el volumen de embarques que tú vayas a manejar y el tipo de mercancía. También hay tres maneras de asegurar una línea de transporte, ¿no? Es una póliza que se llama pronóstico de ventas. Tú me dices cuántas ventas vas a hacer, yo te cobro por el porcentaje que hayas quedado el año, y al final del año nos vemos, no me vuelves a pasar nada de información, al final del año nos vemos y me das el listado.
Si lo rebasaste, yo te cobro el diferencial. La otra es una póliza que se llama abierta anual a declaración mensual. Es una póliza igual, que es por un año, pero tú me vas a hacer la declaración de los embarques en forma mensual. Nosotros te elaboramos un endoso, se cobra y así es mes con mes, en el cual tampoco nos tienes que estar avisando durante el trayecto, pero todo queda asegurado nada más al mes. Y hay otro cuando no tienes tanto volumen, se llama un embarque o póliza de transporte específico, que es 1 por 1. Siempre vas a tener que avisarnos y pasarnos los datos del vehículo, dónde va, etcétera y demás, antes de que salga, y se elabora una póliza única y exclusivamente por ese embarque. Cuando son empresas que no tienen tanto volumen, ese es el aconsejable. Entonces, te digo, hay que ver un sinfín de cosas que realmente tiene que ser un especialista en una administración de riesgos, etcétera, para que, si es un embarque, 2 embarques a la semana, no, pero todo lo demás sí es muy importante hacer ese traje a la medida. Muy bien, y aquí te voy a hacer una pregunta. Es que ya me la contesté, pero importante que la audiencia la escuche de viva voz del experto. Pues finalmente, si estás en este trasiego de mercancías o de productos, independientemente, ya dijiste hace rato, de maquinaria, ¿no? Yo me imagino todo lo que cuesta la inversión en maquinaria para no tenerla cubierta, pues me parece que es una alternativa importante, o debería de ser casi obligatorio asegurarla, ¿no? Para proteger tu inversión finalmente. Conviene, pues en todo caso, si me dedico a este trasiego de mercancías, pues contratar siempre, ya sea póliza general o ya sea traje a la medida, dependiendo de cuál sea la complejidad de mi operación. Digamos que debería de estar como parte ya de mi presupuesto de gasto. Sí, completamente. Mira, todo esto va de acuerdo a las responsabilidades, se llama Incoterm, que son unas normas legales internacionales. Y en base a ese contrato que tú hagas y en base al Incoterm que tú tengas, es la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces es muy importante desde que uno hace el contrato, checar esa responsabilidad para después, si yo nada más tengo la responsabilidad en puerta, que es en mi bodega, y el cliente toma toda la responsabilidad, pues ahí ya es responsabilidad del cliente que haga ese seguro. Pero si yo lo pongo ya sea a destino final o en el barco, o dependiendo cuál sea el Incoterm, sí es muy importante. De ahí nace la responsabilidad y el interés asegurable para cada uno de los rubros. Entonces sí te digo, es muy importante conocer desde las entrañas del producto y de los contratos. Ahora, también me imagino que no están limitados, salvo que sean productos que sean ilegales, pues me imagino en el tema de cobertura, sí. Pero hay mercancías que son riesgosas, ¿no? Claro, sí, no, por supuesto, todo lo que sean alimentos y bebidas, el equipo electrónico, llantas, vinos y licores, maquinaria, creo que serían de los rubros más específicos, y también son por temporalidad. Por ejemplo, si tú quieres asegurar juguetes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, no pasa nada. Se va acercando a Navidad, ya se vuelve ahora sí en un riesgo peligroso. Entonces, te digo, son muchos factores a considerar. También hay algo que por eso también hay veces que no les pagan, es que si en la línea transportista normalmente, o sea, ellos no tienen la responsabilidad de cubrir. Si no te lo venden y te lo estipulan, porque también las líneas transportistas, las empresas de logística, las navieras, también te pueden llegar a ofrecer este tipo de seguros, pero no dar por hecho de que porque tú estás pagando o le estás dando tu mercancía a un tercero, esa responsabilidad la va a tener él. Dependiendo de los Incoterms y todo eso, hay que ver de quién es el que tiene que contratar el seguro. Ahora, dentro de estas mercancías riesgosas que estamos hablando, me imagino que también pudiera haber una cobertura para un tema de responsabilidad civil. Sí, claro. Por ejemplo, cuando se transporta algún material químico, gasolina, gas, esto y lo otro, hay que contratar ese tipo de responsabilidad que es especial. Puede ser una RC ambiental, puede ser otro tipo de responsabilidad civil, pero volvemos a lo mismo. Es muy enfocada a
a cada una de las mercancías. Pero existe la posibilidad de Sí, hacerlo, claro, que por es supuesto. por ahí donde iría el mensaje, ¿no? Claro, yo creo que eso lo que es ambiental y eso ya lo están pidiendo prácticamente por default, aunque desgraciadamente aquí en México no se hacen cumplir las leyes, pero sí hay cosas que son obligatorias, ¿no? En teoría aquí el seguro de auto, me voy a cambiar tantito, el seguro de auto es obligatorio, pero Pero realmente en la práctica no se da. en la práctica no se hace. Lo he vivido, no te preocupes. Completamente. En un siniestro y es todo un tema. Sí, sí, sí. Pasando a otro rubro, hoy en día tenemos modelos de negocio nuevos, Ajá. que finalmente la logística se ha convertido en parte de la experiencia, ¿no? Claro. Y de repente yo como usuario de estos modelos de negocio, estoy hablando a lo mejor de mercancías que se venden por e-commerce y todo este tema, en donde también ha cambiado el rol o ha cambiado la dinámica del traslado de mercancías o de digamos, de la forma en cómo se distribuyen estas mercancías. A veces vienen directo del fabricante. Así es. Y yo soy experto en fabricar. No soy experto en el tema, porque eso históricamente lo he hecho a través de mis distribuidores, mis intermediarios o los diferentes canales que tenemos. Pero hoy en día, estos nuevos modelos de negocio pues me ven o me veo la necesidad pues de estar entregando directamente al cliente. Claro. Sí, mira, el e-commerce, como bien dices, o la venta por internet, creo que ha venido a revolucionar no nada más las formas de entrega, sino también los seguros. Aquí la mayoría de las compañías han hecho alianzas con Amazon, Ajá. Mercado Libre, etcétera, con lo cual ahí cambia el esquema, ¿no? Es un producto muy económico, van a un volumen muy alto, donde realmente también cada uno de los bienes, pues el 90% de las veces es un costo también Sí. bajo. Entonces sí se hacen ya a través de varias plataformas digitales que quedan asegurados prácticamente en línea. Y aquí también vemos que lo que tú me dices, tendríamos que acercarnos nosotros para poder, o ellos a nosotros, para poder, con ese fabricante que dices que manda directo, él sí tendría que ofrecer esa cobertura, para también que realmente, porque cuando uno vende, va en línea y no llega, pues yo lo voy a reclamar a él. Sí, claro. No hay otro, Sí. ¿no? Entonces siempre hay que buscar ese tipo de seguros o de coberturas, principalmente lo que yo te decía del seguro pronóstico o el seguro a declaración mensual, para que todos se embarquen sin estar preocupándose por mandar, que cuando es el específico pasa mucho de que a la persona que le dijiste que es la encargada de esa área, no lo hace. Entonces, pues cuando... O se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Y eso es muy importante. Por eso yo hago mucho hincapié de que antes de que salga el embarque, si ya salió, ya no lo podemos asegurar. Ahora, y tratando de decirle un poquito a la audiencia, pues lo que estás cubriendo es la posibilidad, o sea, mi arreglo con la compañía de seguros es no pasarme de un cierto porcentaje de devolución de reclamaciones de pérdida. Y eso es lo que estoy pagando en realidad, porque estoy seguro que el X porcentaje de mis operaciones pues tienen un trasiego seguro, sí, o confiable en ese aspecto. Entonces lo que estás cubriéndote o el riesgo que estás cubriendo es la eventualidad, ¿no? O sea, sí. Eso lo manejan, si tú vas ahorita a DHL y quieres mandar algo que le vas a mandar a tu tío que vive en Tampico, ellos mismos ahí te ofrecen el seguro. Nada más que, pues desgraciadamente nadie lo compra. Entonces, digo, ese tipo de cosas es el problema. Lógicamente ahí es un poquito más caro, ¿no? Ahí sí te cobran, cuando tú compras en una línea transportista, en una paquetería, en una naviera, te cobran el 1%, mínimo. Y habíamos hablado de que una mercancía cuesta aproximadamente un 0.30%. Pero también hay todas las opciones, nada más hay que realmente pedir. Es como en el auto, ¿no? Digo, no es un ejemplo que es algo muy importante. Cuando tú contratas un auto o cotizas una renta de un auto, normalmente viene con una cobertura muy básica. Y si tienes algún tipo de problema, es verdaderamente complicado. Muy complicado. Entonces, siempre, aunque es la cobertura, a lo mejor la renta de un vehículo te cuesta, es decir, 500 pesos al día y el seguro te cuesta 600. Pero realmente se tiene que contratar, tienes que preguntar cuáles son las coberturas y realmente a qué te puedes enfrentar cuando lo tienes, ¿no? Ahora, la tecnología pues obviamente está inmersa ya en nuestras actividades, tanto
personales como en el tema empresarial, ¿cómo están impactando este desarrollo tecnológico a esta gestión de riesgos? Mira, muchísimo. Hay el Big Data, el Digital Twins, hay muchas cosas que están sirviendo para detectar. Bueno, de entrada, pues puedes tener una trazabilidad prácticamente robótica, por llamarlo de alguna manera, con inteligencia artificial, donde no entra el humano y que se hace prácticamente perfecta, ¿no? Ahora, no nada más para vender seguros, también hay ya las InsurTechs, que son plataformas digitales con menores costos, más rápido, menos requisitos para poder asegurar todo este tipo de cosas. Pero también toda la inteligencia artificial, y eso nos ha servido muchísimo porque te detectan fraudes. Todo está antes, por ejemplo, los geolocalizadores tenían que ver varios monitores, y si una persona se quedaba dormida, ya no veía. Sí. Aquí ahora, si se desvía de la ruta, si el chofer cabecea, cierra los ojos, hay hasta que le pongan, que avienten agüita o le suene una alarma o muchas cosas, que esa tecnología ha ayudado a prevención. Todo lo que podemos hacer nosotros es prevención, ¿no? Sí. Y también la reacción, porque en el momento que nosotros vemos que un embarque se está cambiando de ubicación, se paró, hizo un exceso de velocidad, lo que sea, inmediatamente se puede controlar. No, y finalmente, si lo vemos desde el punto de vista de negocio, siempre será más rentable para todo el mundo. O sea, para la compañía de seguros, pues lo que quiere es no pagar siniestros, no pagar, o sea, una indemnización. Hay que entenderlo de esa manera. O sea, lo que quiere es que no sucedan los siniestros. Claro. La empresa, pues también evitar en posible los siniestros. Entonces, lo que estás pagando es la cobertura del riesgo, y si tú haces todo internamente para minimizar ese riesgo, pues finalmente será parte de tu costo, y ya lo llevarás para un lado, lo llevarás para otro, lo impactarás en el precio, lo que tú quieras. Completamente. Pero mientras lo tengas controlado, esa cobertura del riesgo, pues bueno, te ayuda en todo sentido, ¿no? Porque cualquier eventualidad, pues todo el mundo responde más rápido, ¿no? Completamente, sí, no, digo, y aparte, cuando tú tienes un seguro, si no minimizas el riesgo, muchas personas te dicen, ya está asegurado, a mí me vale, ¿no? Y pues, lógicamente no, tú eres parte de esto. Después también, si tienes mucho siniestro, te va a costar más. Entonces, sí es muy importante que el cliente entienda que si le roban el vehículo y no minimizó o hizo la prevención de riesgo, va a tener un deducible, que en robo normalmente andan entre un 20 y un 30%. Wow. En ROT, que es daños materiales, es un 3%. A lo mejor es poco sobre el valor total del embarque. Pero ya cuando tienes, te vas a tener que ir a hacer la denuncia, van a tener que ir a ratificarla, van a tener que mandarme los contratos con los prestadores de servicio, tarjeta de circulación, digo, muchas cosas que son engorrosas y que muchas veces no las tienen. Y aparte, no te voy a indemnizar el total de tu mercancía. A lo mejor si es un robo, puede ser un 30% y nada más vas a recuperar un 70%. Con ese 30%, que si lo hiciéramos en un balance, con ese 30% de un robo, prácticamente pagas la logística para prevención de riesgo de todo el año, ¿no? Ahora, para ir tratando de englobar todo esto que nos has platicado, que me parece bastante interesante, que en el papel parece complejo, pero no lo es. O sea, si de alguna manera tenemos esta intención o digamos que este proceso de cubrir el riesgo, ¿no? El posible riesgo que tengamos. ¿Qué consejos le podemos dar a las empresas para que finalmente trabajen la prevención, pero una vez si sucede, a pesar de esta prevención, pues que tenga qué tipo de ordenamientos y lineamientos para que también sea más ágil el tema de recibir una indemnización o de hacer uso de estas coberturas? Claro, mira, hasta en YouTube, si tú pones, o con inteligencia artificial, tú puedes poner cuáles son los requisitos que van a pedir y te lo van a dar, ¿no? Pero algo muy importante yo creo que es que se acerquen a un asesor que realmente les pueda brindar el apoyo, que vaya, los visita, les haga ese traje a la medida. Y en base a eso, también nosotros, lógicamente, cuando como te decía, es que nosotros tenemos antes, durante y después. Entonces, nosotros ya tenemos unos prescritos hasta de lo que te van a pedir. Entonces, nosotros ya te lo mandamos
todo prácticamente listo para que tú realmente sepas de qué trata. ¿Es laborioso? Sí. ¿Es difícil? No. Simple y sencillamente cuando yo te digo qué es lo que tienes que hacer previo al siniestro, es muy diferente cuando tú lo que quieres hacer posterior al siniestro. Entonces, realmente es que se acerquen a un agente de seguros, que lean las condiciones generales de su póliza, o que si van a contratar en un agente aduanal o que ellos quieren contratar, porque también es mejor que contraten en donde sea, a lo mejor los deducibles o el costo es mayor, pero van a tener una certeza de que se les va a pagar, les pidan toda esta información, ¿no? Todo lo que realmente cuando haya un siniestro, que es lo importante, me van a pedir para yo estar preparado y tenerlo. Eso yo creo que cuando tú tienes toda esa previsión y la logística de lo que ya te van a pedir, a lo mejor tú me puedes dar esa documentación en 5 días y yo en los siguientes 2 días lo reviso, se saca el convenio y la firma del finiquito y a lo mejor en 10 días te estoy pagando, o sea, en total. Está súper bien. La compañía tiene, después de que tú traigas la documentación, tiene 30 días para pagar. Pero si tú lo haces todo rápido y sabes lo que te van a pedir y ya lo tienes, es súper ágil. De verdad, yo creo que el promedio que traemos de un pago de siniestro debe ser de 20 días de cuando es el siniestro a que nos lo entregan, cuando nos cumplen con la información. Si nosotros nos entregan la información en 2 meses, pues vamos a contar ahora otros. Sí, tu trámite empieza hasta que tienes la documentación completa. Entonces es muy importante eso, de que también tengan el conocimiento de que no roban y mañana les tienen el pago, ¿no? Si es un proceso en el cual mejor estén enterados, se va a llegar más a mejor término. Qué interesante todo esto. Finalmente, porque lo que comentábamos al principio, el tema de la cultura, ¿no? Es que no me paga la compañía. No, a lo mejor te paga porque no hicimos o no recibimos, que también puede ser el caso, las indicaciones o la asesoría necesaria como para estar preparado para el siniestro. Completamente. Lo ideal es que no suceda, claro, para todas las partes. Ese sería el mensaje. Hay un dicho que es mejor tenerlo y no necesitarlo, sí, claro, que necesitarlo y no tenerlo. Sí. ¿No? Iba a decir como un par de profesiones, pero luego no sería positivo de mi parte. No hay que herir susceptibilidades. Exactamente. ¿No? Pero aquí lo interesante es mételo a tu proceso de negocio. Claro. Y así como eres eficiente en otros procesos de negocio, en la producción, en el almacenaje, en la comercialización, en lo que tú quieras, pues tener esta parte de la cobertura de riesgo, que es como yo lo entiendo como concepto, que también tengas dentro de tu empresa un proceso definido y responsables de que se dé esa eficiencia operativa para que en caso que se dé el siniestro, que ya nos dijiste que cada 30 minutos, ¿no? Lo reitero, cada 30 minutos hay un robo de autotransporte en este país. Entonces es muy probable que te toque, si te dedicas a eso, que te toque una eventualidad de este tipo, pues que estés preparado en tu área que tenga que ver, la administrativa, el contador, no sé, quien lo lleve dentro de el de logística, el que lo lleve dentro de la empresa, pues que esté preparado, como bien dice, para agilizar el proceso y que finalmente es ese dinero o esa inversión que tienes en productos, en el medio de transporte, en tu proceso, pues regrese de manera oportuna para que puedas seguir operando de manera eficiente, ¿no? Sí, no, completamente. Yo creo que el costo del seguro debe ir ya implícito, ¿no? Como cualquier otro gasto que tú tengas, como pagar si tienes renta, luz, ese tiene que ir como parte de tus costos. Y también algo muy importante es cómo disminuir riesgos. Contratando que el área de de recursos humanos contrate personas y se le dé la capacitación, estén sobre ellos, le den las comodidades, las facilidades, no los hagan trabajar el doble, porque ahí es cuando suceden los siniestros. Creo que esas 2 áreas son importantes, la capacitación del chofer y la de la logística, y que se incluya el seguro para tener esa tranquilidad. Porque si una de las 2 está floja, ahora sí que las 2, toda la empresa se va para abajo. Sí, ¿no? Y finalmente, como tú decías en un principio, pues la compañía tampoco es que esté contenta con la idea de que te estoy cubriendo cada vez que sales, porque
Lo voy a extraprimar porque probablemente si detecto que no hay irregularidades, probablemente ya ni siquiera quiera tener ese contrato contigo de cobertura. O finalmente en tu propia desorganización o en tu propia falta de oportunidad en la integración de expedientes, de información, etcétera, pues también no tenemos ahí ese aporte necesario, ¿no? Completamente, tío. Una empresa organizada y con procesos, en 20 días tiene su dinero. Una empresa desorganizada y sin procesos, hay veces que en 6 meses tiene su dinero. Pues ahí está muy claro lo que dice Sergio. El balón primero está del lado de la operación propia de la empresa para, obviamente, prevenir que no sucedan las cosas. Pero cuando sucedan, pues que tengas una respuesta rápida de la cobertura que estás pagando y que te está costando. Completamente. Sí, no es algo básico y te digo, el seguro es una inversión, no es un gasto. Pues muy bien, los dejo con esa frase interesante. Estás protegiendo tu inversión con el seguro. Hemos llegado al final de este capítulo. Sergio, te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es que son temas que a veces uno cree que son complejos, pero de manos de un experto con esta claridad de conceptos y sobre todo con estas recomendaciones que bien nos haces, pues creo que tenemos mayores elementos para las que nos dedicamos o se dedican al trasiego de mercancías en este país, con toda la problemática que ya tenemos, que entiendan que aún así existe la posibilidad de alguna manera caminar seguros o cubiertos en este aspecto. Te agradecemos mucho. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Nos encanta poner un granito de arena para que México crezca como país y tenga un poco más de cultura en todo lo que es la prevención, la protección y la tranquilidad. Sí, finalmente es un impacto financiero este tipo y hay que verlo como parte de nuestra cultura financiera. Así pues, es. Nuevamente, muchas gracias, Sergio. Aparecerán también Gracias ahí en pantalla los datos de contactos de nuestro invitado el día de hoy. Hemos estado muy a gusto platicando sobre este tema. También los invito a todos ustedes que por ahí se suscriban, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro espacio en Spotify, para que sigan no solamente este capítulo, sino todos los episodios que tenemos preparados para ustedes. Y así también nos sigan, por favor, en las redes sociales, interactúen con nosotros, nos hagan sugerencias para seguir tratando de mantener contenido que sea de interés para ustedes o discutamos temas que podamos allí en conjunto definir. Muchísimas gracias. Estamos entre charlas y negocio.